Les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos y a todas a esta mesa que estamos conversando acerca de trabajo y uso del tiempo, usos diferenciados y valor del tiempo. Tenemos 3 grandes ponencias para compartir en nuestro eje de género, cuidado y cohesión social. Así que muchas gracias a Ana San Martín de la Universidad de Santiago, quien está con nosotros. También está Gabriel Sotomayor de London School of Economics. Muchas gracias, Gabriel, por venir a presentar tu trabajo. Y a María Beatriz Fernández de la Pontificia Universidad Católica y también del Instituto Milenio Micares. Así que bueno, vamos a comenzar con Ana. Ana, cada ponencia dura 20 minutos, así que yo les voy a estar avisando el tiempo. Si quieren ir dejando algunas preguntas, comentarios en el chat, es todo muy bienvenido. Al final de las ponencias vamos a tener un minuto para conversar y hacer preguntas y por supuesto abrir el micrófono. Así que muy bienvenidos y Ana, por favor, tu turno. Yo voy a silenciarme y contar el tiempo. No sé si se ve la presentación o se ve solo el puro. ¿Sí? Sí, se ve sin problema. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Ana San Martín y les voy a... Me imagino que esta es una ponencia un poco más introductoria al tema, ya que abarca algo bien general que tiene que ver con las determinantes del uso del tiempo en trabajo doméstico no remunerado. Para eso hay que entender que el trabajo doméstico no remunerado son actividades que se desarrollan con el fin de asegurar la subsistencia del hogar y sus miembros, y estas labores poseen un carácter productivo, ya que producen bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades de las personas y al desarrollo social, razón por la que es considerado un trabajo. Ahora bien, debido a que se ocupa tiempo y que requiere realizar labores específicas, como por ejemplo lavar la loza, cuidar a los hijos e hijas, barrer, como un rango súper amplio de cosas, ya que se desarrollan al interior del hogar, muchas veces es obviado o simplemente como ignorado como un trabajo, y es por eso que es tan importante tener en cuenta cómo se utiliza el tiempo o quiénes son las personas que están gastando más tiempo en este tipo de labores para que no se produzca lo que es conocido como la doble jornada, es decir, que se pasa una jornada amplia de tiempo trabajando fuera del hogar y luego se llega al hogar y se pasa otra cantidad importante de horas trabajando en este lugar, o sea, en la casa. Es súper importante entender aquí que generalmente se divide el trabajo doméstico no remunerado en labores de cuidado y labores de aseo, pero en este caso lo voy a entender como un todo, es decir, va a estar dentro de esto las labores de cuidado, ya sea de niños, niñas o adultos que requieran otro tipo de cuidados, y además labores de aseo y labores como de trabajo doméstico en el sentido de reparación de cosas, por ejemplo, y ese tipo de elementos. Algunos antecedentes respecto al trabajo doméstico. Yo creo que algo que todos y todas tenemos como súper interiorizado en este punto es que el trabajo doméstico siempre ha sido asociado a las mujeres y siempre se le ha relegado a las mujeres. Esto no es ningún tipo de sorpresa en el país donde los hombres realizan en promedio menos trabajo doméstico, perdón, más trabajo doméstico, es donde como que no se compara con el país donde las mujeres realizan menos trabajo doméstico. Es decir, aun cuando las mujeres están haciendo menos, están haciendo más que los hombres. Esto es transversal en la sociedad a través de por donde se les pueda ocurrir que esto sucede. Las mujeres sistemáticamente en todas las culturas realizan más trabajo porque son labores que estereotípicamente se han asociado al género. Y lo cierto es que si bien se ha avanzado en este tema, es algo que podemos discutir qué tanto lo hemos hecho, sobre todo en el contexto en que estamos actualmente. Otro elemento importante es que se ha visto a lo largo del tiempo que, dado que
más mujeres se están insertando al trabajo doméstico, o sea, al trabajo fuera del hogar, digamos, como al mercado laboral fuera de la frontera como de la casa, em, ha provocado que se disminuya el tiempo en promedio en la realización de trabajo doméstico en general. Ahora bien, parecería ser obvio que a medida que pasamos más tiempo realizando labores fuera del hogar, realicemos también menos labores dentro del hogar. Perdón, sí, a medida que pasamos más tiempo fuera, más dentro nos vamos a tener menos tiempo para realizar actividades. Dado que no hay como tiempo, digamos, para realizar actividades y alguien tiene que hacer las actividades de trabajo doméstico, una opción siempre va a ser contratar personal que colabore con estas tareas o recibir ayuda de otras personas fuera del hogar, parientes o personas que vivan o que convivan en el mismo hogar respecto de estas tareas. Ahora bien, ahí podemos conversar respecto a quiénes son las personas que pueden acceder a contratar personal doméstico y quiénes no. Otra cosa que han mostrado los estudios es que parecería ser que a medida que pasan los años, las personas realizan menos trabajo doméstico y también se han visto relaciones con el nivel socioeconómico en términos de que también como a medida que aumentan los ingresos en el interior de un hogar, también se pasa menos tiempo realizando trabajo doméstico. Ahora, esto obviamente nos podemos cuestionar por qué está sucediendo, es porque las personas que tienen más ingresos pueden contratar personal, o es porque las personas que tienen más ingresos pasan más tiempo trabajando fuera del hogar y por ende tienen menos tiempo para estar dentro del hogar. Lo que muestra la evidencia, como digo, es que a mayor nivel socioeconómico menor es la cantidad de tiempo que se pasa trabajando dentro del hogar. Y además la literatura ha hablado de algunas interacciones que se pueden producir entre variables, específicamente entre el sexo, en verdad, más que el género, y el nivel socioeconómico, y por otro lado, el sexo y el nivel de escolaridad. Ahora, generalmente cuando se le pregunta a la gente por qué es que realiza trabajo doméstico o quiénes son las personas que están realizando trabajo doméstico, si bien, como les decía, hay harta evidencia que habla de que son las mujeres, también suele abarcarse harto desde estudios cualitativos para ver como impresión de la gente y buscar como en esa frontera de la explicación cualitativa por qué están sucediendo los fenómenos. Y aquí también se releva algo que tiene que ver con las encuestas de uso del tiempo, y es que en varios países del mundo, no solo en Chile, que ahí también lo vamos a ver más hacia el final, existe la encuesta nacional de uso del tiempo, y esta es una encuesta en la que se le pregunta a personas mayores de 12 años en nuestro país y en otros países respecto a las labores que realizan y se calcula cuánto del tiempo que pasan realizando diferentes labores, ya sea de ocio, trabajo, etcétera, todas las actividades que se realizan en un día. En este sentido, estas encuestas son súper relevantes, no solo porque nos ayudan como a determinar qué está haciendo la gente con su tiempo, sino que también porque nos ayudan a dar cuenta de algunas desigualdades que es las que voy a intentar abarcar un poquito en esta presentación. Respecto al método, como les comentaba, porque son relevantes la encuesta nacional de uso del tiempo, analicé los datos de la encuesta que se realizó en Chile el año 2015, que es una encuesta que realizó el INE, y que en teoría debería haberla realizado el año pasado, pero se le quitó el presupuesto debido a la pandemia, y no se ha reagendado, por lo que estamos atrasados en la aplicación ya. Es una encuesta que se realiza en viviendas, se seleccionan viviendas, obviamente un muestreo como poblacional estadísticamente representativo, y se encuesta a todas las personas que habitan una vivienda en particular y se les pregunta por las actividades que realizan diariamente. Y como les decía, las muestras son viviendas y todas las personas mayores de 12 años que habiten en ellas. Ahora bien, no solo esta encuesta nos entrega información respecto a las viviendas como tal, sino que también respecto a los hogares
porque dentro de una vivienda puede haber más de un hogar, es decir, cuando en un espacio físico, una casa o un departamento, habita más de una familia, se pueden separar entre distintos hogares. Y es por esto, dado que nos entrega esta información que es tan rica, es que decidí hacer como un pequeño análisis multinivel respecto a algunas variables que podrían estar influyendo en la cantidad de tiempo que se pasa realizando trabajo doméstico. Al respecto, como se ve en la tabla de la derecha, podemos ver que claramente el sexo es una variable que influye, ya que las mujeres, porque en este caso la variable de referencia son los hombres, que es 1, las mujeres pasan más tiempo realizando trabajo doméstico que los hombres. Vemos por otro lado que a mayor edad parecería ser que se realiza también mayor trabajo doméstico. Esto podemos pensarlo tanto porque se va creciendo como porque también se va saliendo de la frontera del trabajo fuera del hogar. Otra cosa es que, respecto a los quintiles, es que a mayor nivel socioeconómico se pasa menor cantidad de tiempo realizando trabajo doméstico en el hogar. Obviamente recibir ayuda como externa, es decir, tener personal contratado en el hogar, hace que haya menos, se ocupe menos tiempo realizando trabajo doméstico. Y algunos hallazgos como interesantes, que yo encuentro que son interesantes respecto al análisis multinivel, es que al haber más mujeres en un hogar o en una vivienda, se pasa menos tiempo realizando trabajo doméstico como en la vivienda. Ahora podemos preguntar, como discutir respecto a que quizá el trabajo está más como dividido entre estas mujeres y es por eso que se está realizando menos trabajo doméstico. Otra cosa que hay acá también es que hay una interacción entre como el quintil y el sexo, y ahí les voy a mostrar un poco cómo se ve esta interacción, pero para tener los datos como más duros en cuenta, por decirlo así, los promedios, como les decía, obviamente las mujeres hacen más trabajo doméstico que los hombres, las mujeres pasan en promedio 5,89 horas realizando trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres pasan 3,74 horas. Es súper importante aquí decir, que se me olvidó anteriormente, es que estos son cálculos respecto a un día Día tipo. día tipo, gracias, que se calcula, porque a las personas se les pregunta cuánto tiempo pasan en un día de la semana, es decir, de lunes a viernes, y además cuánto tiempo pasan los fines de semana, y luego se multiplica el día de semana por 5, el día de fin de semana por 2, se suma y se divide en 7, y eso sería el cálculo de un día tipo. Por otro lado, vemos que el quintil, al disminuir, al aumentar el quintil, al ser mayor el quintil, se pasa menos tiempo, y tenemos esta pequeña diferencia entre el quintil 4 y 5, donde sube levemente la cantidad de tiempo. Pero en términos estrictos, las personas que están en el quintil 1 en promedio pasan 4,61 horas realizando trabajo doméstico, y las personas que están en el quintil 5 pasan una hora menos, un poco más que una hora menos, realizando trabajo doméstico no remunerado. Y respecto a la edad, vemos cómo aumenta drásticamente desde la edad como entre 12 y 24, que el promedio es 2,89, y pasa a 5,42 entre 25 y 45, pero luego disminuye hacia como avanzar en los rangos de 46 a 65, y disminuye un poco más para las personas de 66 años y más. Aquí creo que igual es importante mencionar es que si uno se va a los números y va a buscar la encuesta nacional de uso del tiempo en el INE, va a encontrar que la diferencia por sexo es sistemática, o sea que las mujeres, da lo mismo el quintil, da lo mismo la edad, da lo mismo todo, siempre van a pasar más tiempo realizando trabajo doméstico no remunerado que los hombres. Como les decía, la interacción entre el quintil y el sexo se ve así. Y aquí lo que yo encuentro curioso es que parece como que uno tendería a pensar que, o yo tendría a pensar antes de ver estos resultados, que los hombres podrían estar pasando más tiempo como avanzando hacia la igualdad de género al avanzar el quintil,
y las mujeres disminuyendo la cantidad de tiempo, pero lo que pasa realmente es que parece que los hombres se mantienen realizando y disminuye levemente la cantidad de tiempo que pasan realizando trabajo doméstico no remunerado a medida que avanzan en el quintil, y lo que sí pasa es que las mujeres pasan menos tiempo. Y esto también puede tener que ver, como comentaba, con el hecho de que los ingresos laborales también pueden tener que ver con que las mujeres también están aportando ingresos al hogar. Hay varias como resultados, como les comentaba, casi todos van en línea con la teoría, pero más allá de los resultados en sí mismos, yo creo que es súper importante tener en cuenta como el elemento social del trabajo doméstico no remunerado y todas las variables que está, como se ven, influyen en la cantidad de tiempo que se pasa realizando este tipo de trabajo, que es un trabajo y produce, como decía, la doble jornada. Pensemos que si hay mujeres que están trabajando 8 o 9 horas fuera de su casa, luego llegan y tienen que realizar 5 horas de trabajo doméstico no remunerado, están haciendo básicamente 2 jornadas laborales, por una parte por trabajo remunerado, pero por otro lado por un trabajo que no está recibiendo remuneración, y más allá de la remuneración tampoco está recibiendo un reconocimiento como tal, porque como decía, muchas veces ni siquiera se considera trabajo. Es como la típica respuesta de cuando te preguntan qué hace tu mamá y tú dices, no, mi mamá no hace nada, pero tu mamá está trabajando y es la que se encarga de producir y reproducir, como que se pueda producir trabajo como fuera de la frontera del hogar, se debe a que hay mujeres que están, y hombres también, pero en menor medida, digamos, que están realizando el trabajo al interior del hogar. Como les decía, es súper importante que las diferencias de género son sostenidas, se mantienen a través de todas las variables al separarlas. Y algo que también acá es súper importante es que estos datos son de 2015, es decir, de hace 6 años atrás, y como comenté también, el INE suspendió la encuesta el año pasado eh, por temas económicos y reitemización por la pandemia, pero tampoco se ha agendado una nueva encuesta nacional de uso del tiempo. Sí sabemos, como por datos externos, por ejemplo, que se ha retrocedido 10 años respecto a la inserción de las mujeres en generado, y además están saliendo sistemáticamente del mercado laboral porque alguien tiene que suplir esta necesidad de trabajo doméstico. Y sin una encuesta de uso del tiempo, es decir, una encuesta como poblacional, como que se haga cargo de esto, es difícil como seguir reportando datos y tener la información necesaria para avanzar hacia una agenda, una perspectiva de género en términos estadísticos. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Justo te iba a decir que estabas cumpliendo los 15 minutos. Dado que tenemos 20 para conversar sobre el tema, quisiera preguntarle a los demás si es que tienen alguna pregunta, algún comentario que podamos hacer ahora. Después vamos al final de las 3 presentaciones, vamos a tener una discusión general, pero si alguno tiene preguntas específicas o comentarios, los invito ahora a comentar junto a Ana. Y Beatriz justamente está levantando la mano. Beatriz. Sí, hola, ¿no me escucho? Bueno, primero felicitarte, creo que siempre analizar la encuesta del uso del tiempo es una labor que uno debiera hacer, pero efectivamente como que mide y cuantifica un poco la desigualdad. Yo simplemente tenía la curiosidad, porque tú incorporaste la edad como por grupos etarios, ¿no es cierto? Pero según la literatura uno sabe que la carga y sobrecarga de trabajo doméstico tiene que ver mucho como con el ciclo de vida de las familias. Y en particular estoy pensando en la llegada de un hijo en el hogar, si hay hijos menores. Entonces, mi pregunta es si lo habías probado o no, porque posiblemente esa diferencia que tú ves, uno siempre se pregunta si la llegada de un nuevo miembro del hogar, ya sea un menor de edad, o también pensando en los temas que yo más trabajo, de personas con algún tipo de necesidad por dependencia, también habías a lo mejor incorporado
visto alguna relación en esa línea o básicamente no, porque también es parte de las decisiones que uno puede tomar, ¿no es cierto?, al probar los modelos. Sí. Bueno, respecto a la edad de los grupos etarios, como que era para mostrar un resumen, pero claro, yo metí la variable edad al modelo como una variable ordinal, es decir, que va de 1 al infinito. Pero no, lo cierto es que no metí al análisis la interacción entre la edad y tener ese tipo como de, o sea, estar a cargo o ser responsable del cuidado de otra persona. Pero es súper interesante. Yo creo que se puede añadir al modelo como para extenderlo un poco. Claro, porque en tu lógica yo creo que es bien decidor, o sea, el hecho que efectivamente no haya, sigan habiendo asimetrías dentro de nosotros los hogares es un tema importante de relevar y visibilizar aún más. Pero yo creo que también puede marcar mucho la diferencia si en un hogar hay o no potenciales personas que además requieren de cuidado. Porque lo que entiendo es que tú tomaste la pregunta genérica que es cuidado doméstico y de cuidado. Entonces, por eso me queda la duda de que a lo mejor vale la pena a lo mejor incorporar esas variables de si hay un niño menor de tantos años o hay una persona dependiente en la cuestión de uso de tiempo, también tienen esas preguntas que también te pueden enriquecer. Yo creo, lo que llevas que está súper bien, pero yo creo que también hay una línea interesante de incorporar ahí. Sí, tienes mucha razón. Muchas gracias por el aporte, Beatriz. Súper, gracias Ana por la respuesta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más antes de pasar a la presentación de Gabriel? ¿Alguien quisiera preguntar? Yo, Ana, tengo una pregunta que tiene que ver más, no sé si lo has pensado, no sé si va en el marco de tu investigación, pero generalmente el trabajo doméstico, las horas asociadas al trabajo doméstico, tiene esta connotación negativa de que nadie lo quiere hacer y es una sobrecarga. Pero hay ciertas actividades que se realizan en el hogar que sí pueden ser disfrutadas por mujeres u hombres. Hay mujeres que sí les gusta cocinar o jardinear y hacer ciertas cosas, pasar tiempo en el hogar y produciendo, ¿verdad?, labores productivas en el hogar, pero que sí son disfrutadas. Entonces me pregunto si es que en la encuesta pudieras cruzar eso, como separar horas de trabajo doméstico desagradable versus horas de trabajo más agradables, o que en el fondo, aunque pudieras destinarla a otras cosas, no las dedicarías a eso. Yo creo que ahí, claro, el problema viene de la subjetividad y es que lo que es agradable y desagradable para cada persona es súper difícil como de medir. Entonces eso es algo que no incluye la encuesta nacional de uso del tiempo, que obviamente sería maravilloso si lo incluyera, como si usted pasa más tiempo realizando labores que le agradan o no. Pero claro, tal vez se puede como investigar respecto a esto. Lo que sí he revisado como más someramente es la idea como de hombres que se dedican a trabajo como a trabajo doméstico no remunerado a tiempo completo. Y claro, ellos dicen que aun cuando les gusta mucho y que lo disfrutan, lo pasan pésimo porque es un trabajo que les cuestionan todo el tiempo. Pero ellos como internamente lo pasan bien. Si el problema viene afuera como el reproche social, que es que no estás como proveyendo al hogar, y eso sí lo he visto, pero claro, como la encuesta no incluye un ítem de goce respecto, al menos con esta encuesta como está no se puede hacer. Ahora sí se pueden hacer encuestas claramente de eso. Súper interesante. Podemos seguir después discutiendo, dialogando sobre esto hacia el final de la mesa. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Súper, súper interesante el tema. Bien, entonces ahora invito a Gabriel. Tenemos a Gabriel Sotomayor de London School of Economics. Gabriel, adelante con tu presentación. Cuéntanos, por favor. Vamos a conversar. Voy a iniciar mi exposición. Bueno, cuando postulé era un estudiante de la London School of Economics, ahora soy solo un sociólogo subempleado. Ok, bueno, pero este trabajo se hizo Sí. durante tu estadía. Bueno, para todos y todas, en mi caso les voy a presentar mi investigación que se titula Relaciones de género y clase en la estructuración de los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado en Chile.
Al igual que la investigación que nos presentó Ana, está basada en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y tratando de evitar como que nos solapáramos mucho en lo que íbamos a decir. En este caso me voy a centrar muy específicamente en los hallazgos en términos de diferencias de clase, porque usé un esquema de clases como guiado teóricamente, porque claro, la investigación incluye cuestiones de estructura familiar, de edad, de las diferencias de género en particular, pero solo por una cuestión de tiempo y de foco vamos a centrar en las cuestiones de clase. Otros temas los podemos ir viendo después. Entonces, esta investigación tiene básicamente como objetivo ver si las diferentes posiciones de la estructura de clase influyen en diferentes cantidades de tiempo dedicado por las personas al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados y al trabajo remunerado también, y cómo se relaciona el tiempo que dedican a una actividad y la otra, y luego a nivel familiar ver cómo las posiciones de clase del hombre y la mujer dentro de parejas heterosexuales que corresiden influyen en la proporción del trabajo doméstico y de cuidados que asume el hombre. Ya, el contexto en que se da esto, el contexto temporal de la sociedad chilena, creo que estos tres elementos son centrales para comprenderlo. Primero, que hay un aumento sostenido, con un asterisco ahora, de la participación laboral femenina en las últimas décadas, que ha llevado a que, y en general todo el contexto de crisis de los cuidados, cuando hay cada vez más demanda de cuidados y menos oferta, va llevando a que las mujeres asuman crecientemente todo lo que son como la doble jornada y una mayor presión temporal. En general, los arreglos temporales dentro de los hogares se ven más tensionados. Por otro lado, hay una desregulación de las relaciones laborales que permite jornadas más allá de lo que permite, incluso más allá del máximo legal, porque hay una desregulación en general de eso, y eso se traduce en las conocidas largas jornadas laborales que existen en Chile y que hoy están en disputa con cuestiones como las 40 horas, el cierre del comercio a las 19, cuestiones por el estilo. Y por último, que el cuidado está altamente privatizado y familiarizado, generando que entonces la cuestión de equilibrar los tiempos dedicados al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado se vuelve un problema privado que se resuelve o dentro de las familias, principalmente como carga a las mujeres, o en el mercado por las desigualdades que eso implica. Entonces, en este caso, la pregunta es, en este contexto, ¿cómo se dan estas diferencias de clase? Y lo primero es que se trabaja desde un concepto de trabajo amplio, más allá del mercado, que incluye la totalidad de las tareas necesarias para la reproducción de los sujetos de la sociedad, como ya bien explicó Ana, el carácter de trabajo del trabajo doméstico, y entonces por eso es que se incluyen estas tres formas de trabajo, y luego la especificidad que quiero presentar acá es cómo se relacionan estas relaciones de género en la división sexual del trabajo con la estructura de clase. Y eso abre dos problemas. Primero, cómo incluir las relaciones de género en la comprensión de la estructura de clases, y lo otro es cómo se afectan mutuamente la división social del trabajo, estructura de clases, con la división sexual del trabajo al interior de los hogares. Ahí entonces, respecto a lo que es la medición de clases sociales con perspectiva de género, lo que consideré importante fue medir la posición social de los individuos y no de las familias como conjunto, como pasa con medidas como el quintil o el grupo socioeconómico, que juntan tanto la posición social, normalmente la posición de la mujer es subsumida a la posición social del hombre, no se pueden ver ahí las especificidades, que en general la crítica feminista de los estudios de estratificación, y por otro lado, entonces medición individual de clase, y por otro lado, integrar esta perspectiva que plantea Eric Olin Wright, que es un teórico de clases sociales, de posiciones de clase directas, es decir, la relación que tiene el sujeto con la estructura productiva, es decir, cuál es su empleo, qué recursos productivos maneja, básicamente si es un trabajador calificado o no calificado, si es un trabajador dependiente o independiente, si es un burgués, etc. Y por otro lado, relaciones mediadas, que son relaciones indirectas que tienen los sujetos con la estructura productiva, como por ejemplo, áreas de relaciones familiares. Entonces yo no solo tengo una posición de clase por cuál es mi trabajo, sino que también por ejemplo, mis conexiones intergeneracionales, si mi padre es de una clase u otra, en términos de reproducción, y en lo que nos vamos a centrar aquí, en términos conyugales. Pues no es lo mismo una mujer de clase trabajadora casada con un hombre de clase trabajadora, que si está casada con un hombre que es propietario, empleador, etc. Generando posiciones de clase mediadas que son diferentes. Entonces ese esquema se va a usar después para analizar las parejas y cómo influye la posición de clase de cada uno de manera diferenciada en esta distribución del trabajo doméstico. Y respecto a cuál es la relación que puede tener la distribución del trabajo no remunerado y las clases sociales, en primer lugar, en la sociedad capitalista, el trabajo no remunerado se encuentra como subordinado a la existencia de salario o de ingresos, por la mercantilización de la vida social básicamente, y la proletarización del trabajo, y por lo tanto, la posibilidad de reproducción a partir del trabajo no remunerado dependen de la posibilidad de acceder a mercancías y de un salario. Y ahí se genera esta relación de dependencia
lo que normalmente se habla como autonomía económica, ese problema. Por otro lado, las posiciones de clase afectan la disponibilidad y control del tiempo que tienen los sujetos, en tanto en la mayoría de los tiempos sociales están subordinados a los tiempos de la producción y del trabajo. Y en tercer lugar, porque las diferentes posiciones de clase afectan las posibilidades de mercantilización del trabajo doméstico y de cuidados que tienen las personas, lo cual es muy relevante en un contexto altamente desigual y donde los cuidados están privatizados, como comentábamos al principio. Bueno, en este contexto, entonces, esta investigación busca ver cómo se divide el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, doméstico y de cuidado, a partir de las relaciones de género y posiciones de clase de la población chilena, y se hace un análisis a nivel de individuos, en términos de cuánto tiempo dedican a cada actividad, y como dijimos, vamos a entrar en el doméstico por cuestiones de tiempo, y voy a hacer un par de notas respecto al trabajo de cuidado, y después cómo se distribuye al interior de las parejas que corresiden esta misma carga de trabajo. Bueno, en términos de metodología se usaron los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que Ana ya caracterizó bastante bien, y para el análisis a nivel individual se usó como variable dependiente el tiempo dedicado en un día tipo, que es esta media ponderada entre un día de la semana multiplicado por 5 y un día de fin de semana multiplicado por 2, cuánto tiempo se dedica a cada una de las actividades, y a nivel de parejas se usa como variable dependiente la proporción del trabajo doméstico que hace el hombre dentro de esa pareja. Entonces, ahí la unidad de análisis es la pareja, y si hay un arreglo igualitario, tendrán un 50%, porque el hombre hace la mitad. Si tiene un arreglo, no sé, muy desigual, van a tener 20, digamos, porque el hombre hace el 20% del trabajo doméstico. Ya, eso. Ahora voy a pasar a contarles los resultados principales. En primer lugar, acá me gustaría establecer que en Chile existe una muy alta carga de trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Lo del trabajo remunerado quizás es más sabido en términos públicos, y en términos no remunerados les pido que se centren en el gráfico de la izquierda, donde podemos ver el promedio de la población general que dedican en un día a las distintas formas de trabajo. Y acá podemos ver que entonces que el trabajo doméstico alcanza casi a la par el trabajo remunerado, y si sumamos doméstico y de cuidados es más. O sea, en una sociedad en que se trabaja mucho de manera remunerada, el tiempo que se dedica al trabajo no remunerado es aún más. En este conocido como familiarismo de la distribución de las tareas que hay en Chile y en Latinoamérica. Entonces, previo a meternos en la desigualdad de género, primero dejar establecido que el tiempo que se dedica al trabajo no remunerado es muy, muy alto. Si vemos datos comparables internacionalmente, en este caso estos son datos de la ISSP 2012, que tiene una pregunta abierta de cuántas horas dedica a la semana al trabajo doméstico, y en este gráfico podemos ver que en el eje X, el promedio de horas dedicadas al trabajo doméstico por semana, tanto por hombres como por mujeres, en Chile es muy alto, sobre el 20%, y vemos que es casi el más alto, superado por Argentina únicamente, de los países integrados en la muestra, y eso podría tomarse como una medida del nivel de familiarización de todas estas tareas, versus una cuestión que es más público, como por ejemplo en casos de países más socialdemócratas o con mayores niveles de inserción laboral femenina. Y en el eje de las Y podemos encontrar el porcentaje del trabajo doméstico realizado por los hombres. Aquí está la escala hasta el 45% hasta el 20%, entonces Chile, además de ser uno de los países donde más se hace trabajo doméstico, es donde está distribuido de forma más desigual. Estamos en el cuadrante malo, digamos, donde se trabaja mucho doméstico y la distribución es muy desigual. Estamos aquí como en el caso extremo. Y eso entonces es la base sobre la cual se construyen las desigualdades de clase y género que encontramos en Chile. Yendo ya a las desigualdades de género, acá podemos ver un poco de lo que preguntaba Bárbara antes respecto a cómo se distribuye desigualmente esta desigualdad que hay en el trabajo doméstico en las distintas tareas. Esta tabla está en minutos diarios, y podemos ver que, por ejemplo, en un día tipo, un hombre dedica en promedio media hora a cocinar, mientras una mujer dedica 90 minutos, y así. Y al final, si vemos, los hombres, o sea, las mujeres dedican más del doble que los hombres al trabajo doméstico total, y esta desigualdad se concentra muy especialmente en la cocina, la limpieza y la ropa. Hay esa idea de como tareas más placenteras y menos placenteras, yo la conceptualicé como tareas rutinarias y no rutinarias. Las más rutinarias serían las que hay que hacer siempre, que son más demandantes de tiempo y que son menos valoradas socialmente, son la limpieza y el lavado de ropa, y la cocina tiene un carácter más ambiguo ahí, pero en general en su realización diaria es una tarea más bien rutinaria, y ahí se concentra la desigualdad. Y luego cuando miremos desigualdades de clase, esto se reproduce, donde más se genera desigualdad social es en esas tareas. Mientras que otras tareas como ir a comprar o administrar el hogar o incluso cuidar animales y plantas tienen un carácter más ambiguo, aún así desigual.
Y el trabajo de cuidados tiene en términos generales, una distribución levemente más desigual que el trabajo doméstico. Eso si consideramos la población general. Si vemos dentro de las parejas, es más igualitario. Y eso se da porque hay muchos niños que viven solo con su madre, en general porque hay otra desigualdad que se da en donde está la demanda de cuidado. Pero al interior de los hogares es menos desigual, pero si vemos la población general, el trabajo de cuidado es más desigual. Entonces es importante esto, tener claro la heterogeneidad de estas tareas. Ahora, pasando para hacer el análisis de clase, lo que hice fue hacer una regresión donde incluía el tiempo dedicado al trabajo doméstico e incluí tanto clase, género y el efecto de interacción entre los dos. Como estas tablas son difíciles de leer, lo que presento acá son perfiles calculados a partir de esa regresión, donde se dejan todos los otros datos constantes. Entonces se considera una persona de 35 años que tiene hijos menores de 4 años y que no tiene servicio doméstico, como todo eso constante, y variando solo la clase y el sexo, y según el modelo estos serían los valores. Entonces aquí se puede ver en primer lugar, como ya mencionaba Ana primero, la transversalidad de las relaciones de género. O sea, sin importar cuál es la posición de clase de las personas, los hombres siempre dedican menos tiempo al trabajo doméstico y las mujeres siempre dedican más. Y en segundo lugar, se puede observar que hay un efecto de interacción que es significativo. ¿En qué sentido? En que las diferencias de clase no son iguales para hombres y mujeres. Si nos fijamos aquí en expertos, trabajadores calificados y trabajadores no calificados, que son los trabajadores dependientes, vemos que en el caso de los hombres, mientras más calificados, dedican más horas al trabajo doméstico. En cambio, en el caso de las mujeres, mientras más calificadas, dedican menos horas. Entonces, el efecto de clase es diferente para hombres y mujeres por los roles diferenciados que tienen en la esfera reproductiva. Finalmente hay un efecto de mediación ahí. O lo que también se puede decir que un efecto de interacción significativo si lo miráramos en la regresión. Lo mismo ocurre al considerar trabajadores independientes, donde los trabajadores, los independientes formales, en el caso de los hombres dedican más tiempo al trabajo doméstico y en el caso de las mujeres menos, viendo la misma relación. Y otro elemento importante a la hora de ver los efectos de clase es que los trabajadores independientes, la pequeña burguesía formal e informal, en hombres no hay mucha diferencia, todos dedican alrededor de las 2 horas todos. En cambio, en el caso de las mujeres, las trabajadoras independientes tienen unas diferencias muy grandes con las de aproximadamente 1 hora diaria o más con las trabajadoras dependientes. Y ahí podemos ver que entonces el trabajo independiente de las mujeres está muy ligado a una muy alta demanda de cuidados. En el caso extremo, las mujeres independientes informales dedican en promedio la misma cantidad de horas al trabajo doméstico que las mujeres inactivas, las que no trabajan. O sea, asumen la misma cantidad de demanda de cuidados aun cuando están en el mercado laboral. Ahí entonces el trabajo, ese trabajo informal tiene mucho que ver con la necesidad de adaptarse a una demanda de cuidados muy alta. Bueno, esto lo voy a pasar por cuestiones de tiempo. Y voy a pasar entonces a mostrarles los resultados en términos de cómo afecta la posición de clase la distribución del trabajo doméstico en las parejas. Y podemos ver acá que hay diferencias bastante amplias entre hogares, entre arreglos de clase en que el hombre hace en promedio el 14% del trabajo doméstico rutinario, hasta arreglos más igualitarios donde realiza hasta el 41%. Entonces hay un rango de variación muy amplio dependiendo de la posición de clase de cada uno de los integrantes de la pareja, donde podemos ver, por ejemplo, que donde la mujer es experta, o sea, una mujer altamente calificada, los arreglos son en promedio más igualitarios, mientras que cuando las mujeres trabajan de forma independiente y por lo tanto tienen como mayor disponibilidad temporal o al menos mayor flexibilidad y no están fijadas por una jornada establecida, tienden a tener arreglos mucho más desigualitarios, lo cual da cuenta como de que esta variabilidad se traduce en arreglos al interior de los hogares más desfavorables hacia las mujeres. Acá es importante notar que estas diferencias de clase en cómo se distribuye el trabajo doméstico no se dan en todos los países, porque este estudio está basado en los estudios de Wright que hizo para Estados Unidos y Suecia a finales de los 90, o sea, a principios de los 90, y ahí él no encuentra efectos. De hecho, el artículo se llama The Non-Effects of Class on Distribución del Trabajo Doméstico, y acá sí hay. Entonces hay que darle una vuelta también a por qué se da esa diferencia como empírica. O sea, aquí no es una relación teórica abstracta de que la clase afecta cómo se distribuye el trabajo doméstico, sino que en el marco de la organización social del cuidado que tenemos en Chile, se producen estas diferencias que son bastante amplias.
Respecto a los mecanismos por los cuales se da esta diferencia, aquí voy a poner solo un momento de análisis de regresión para llamar la atención en dos coeficientes. Acá está como las posiciones de clases mismas, y acá si nos fijamos el porcentaje de ingresos aportados por la mujer, en términos del 0 al 100, tiene un efecto significativo en que el hombre realice un mayor porcentaje. Aquí la variable dependiente es porcentaje de trabajo doméstico que hace el hombre, del 1 al 100. Entonces, mientras la mujer tiene más poder económico relativo, el hombre hace más trabajo doméstico, dando cuenta ahí de una cuestión de distribución de poder. Y por otro lado, las horas que trabaja cada uno también tienen una influencia importante en esta distribución. Entonces, ahí vamos a ver dos mecanismos mediante los cuales esta diferencia de clase opera. Y si vemos al integrar estas variables, los coeficientes bajan hasta, o sea, de 12 a 7%. Entonces, hay dos mecanismos que son relevantes para explicar estas diferencias de clase: el poder relativo de negociación de los integrantes de la pareja y la disponibilidad temporal. Entonces, Disculpa, Gabriel. Estás llegando a las conclusiones. No, Sí, sí, te quedan 4 minutos. Sí. Tengo cronómetro. Entonces, para redondear, sobre cuál es el efecto que tiene la posición de clase en el tiempo dedicado a las distintas formas de trabajo. En este caso nos centramos en el doméstico. Primero, hay una cuestión de diferente acceso a la mercantilización, tanto mediante el consumo como de mercancías o de servicios, como puede ser el trabajo doméstico de casa particular, que obviamente se concentra más en las clases con más recursos, como la pequeña burguesía formal o los expertos. Por otro lado, como vimos, las posiciones de clase de los sujetos generan como el marco en que se da la negociación al interior del hogar, al establecer la disponibilidad y control sobre su tiempo que tienen los sujetos. En tanto, las personas más calificadas tienen más disponibilidad y control de su tiempo. Al mismo tiempo, las personas que trabajan de forma independiente también tienen más variabilidad en sus pautas temporales, a no estar sujeto a un contrato de trabajo. Otro mecanismo por el cual la clase es relevante es el poder de negociación relativo, y ahí está la relevancia entonces de la posición de clase de la mujer y el hombre como en términos específicos y no como posición social del hogar. Y ahí entonces esto que se suele analizar en términos de GCE o de quintil pierde este punto que es relevante, que es la importancia de la posición social de la mujer en sí mismo, y eso permite, como en el debate más amplio de la estratificación social, plantear que la mujer en términos de su inserción laboral tiene como intereses autónomos de los de su hogar. O sea, es relevante para una mujer de clase trabajadora tener mejores condiciones laborales, aún así, no sé, su pareja sea un empresario o lo que sea, en tanto afecta su autonomía económica. Y por último, solo como hipótesis, porque los datos no permiten revisarlo, se puede ver en otros datos que entre las distintas posiciones de clase hay diferencias sistemáticas de ideología de género. También los trabajadores más calificados tienden a tener ideologías de género más igualitarias respecto a los menos calificados, y eso probablemente tiene un efecto también. Sin embargo, no se puede controlar aquí porque no está el dato en la misma base de datos, pero es probable que ese efecto exista. Entonces, respecto en suma, a partir de qué significan estos efectos encontrados para la relación entre clase y género, primero que hay esta relación de mediación entre clase y género, es decir, los efectos de clase varían para hombres y mujeres según sus diferentes roles dentro de la división sexual del trabajo. Y por otro lado, tanto clase y género se co-constituyen en términos de que plantean las condiciones en que uno y otro se desarrollan. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las relaciones de género se dan en el marco de unas relaciones de clase muy desiguales, en que las mujeres acceden a trabajos precarios, y como vimos, si tienen menores salarios y trabajan más horas, van a tener arreglos al interior de sus hogares más desigualitarios. Y por otro lado, las posiciones de clase están articuladas en torno a ciertos arreglos temporales. Por ejemplo, las mujeres que trabajan de forma independiente e informal, claramente están en esa posición a partir de la demanda de cuidados que afrontan, que es altísima. Entonces, esa informalidad y el hecho de que existan tantas mujeres informales en trabajos poco calificados, que son más que los hombres, tiene que ver justamente con su rol, el rol que tienen dentro de los hogares en el marco de la división sexual del trabajo existente. Y para cerrar, tomar un poco la pregunta de por qué en Chile hay diferencias de clase, mientras que en otros estudios se encuentra que no. Estoy en el tiempo, pero yo me diría que efectos relevantes son la privatización del cuidado, que combinado con una alta desigualdad genera que haya mucha diferencia de clase, en tanto el cuidado y el trabajo doméstico es un problema que se tiene que resolver de forma puramente privada. Entonces la capacidad de acceder al mercado se vuelve muy relevante, y eso hace que haya diferencias mayores que en sociedades más igualitarias, donde podría haber mayor capacidad de acceso a servicios públicos
cosas por el estilo, y por otro lado la especificidad que da la informalidad laboral, que es un rasgo como clásico, digamos, de las estructuras sociales chilenas y latinoamericanas, que plantea un pie diferente desde el cual se plantean los arreglos familiares. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Felicitaciones por la presentación, súper interesante. Gracias también por respetar el tiempo. Tenemos un minuto para hacer alguna pregunta específica del estudio. Después, como les decía, vamos a finalizar. Podemos seguir, por supuesto, analizando estos temas en general. Pero si alguien quiere comentar algo respecto al estudio de Gabriel. Una pregunta. Yo tengo una pregunta muy cortita, pero quizás, claro, da para debatir. Tiene que ver, es un aspecto metodológico porque tú estás considerando que la mujer se empareja con un hombre y eso es exógeno, pero quizás la causalidad va hacia el otro lado, o sea, el hecho de que tú tengas una pareja que le dedique más tiempo al hogar, hace que tú puedas, como mujer, puedas liberar más tiempo para desarrollarte en el mercado laboral. Entonces, no sé si has considerado ver como el efecto contrario, no en la dirección que tú estás viendo desde mi pareja y mi posición social hacia menor tiempo en el trabajo remunerado, sino que al revés. El hecho de que yo tenga una pareja que quizás pueda externalizar o que tenga una mejor clase social, podemos externalizar cuidados y por lo tanto la mujer también sube de clase, por decirlo de alguna manera. Es difícil de controlar eso, aunque una cuestión que revisé es que, por ejemplo, traté de ver, porque aquí me estoy fijando solo en las parejas donde ambos trabajan, entonces traté de fijarme si la posición de clase del hombre tenía un efecto en que la mujer trabajara o no trabajara dentro de este mismo grupo, y, si eso, Claro. y ahí lo que pasó es que si uno pone la variable de la clase social del hombre, hay efectos súper claros, pero si uno controla, dado que no todas las mujeres de ese análisis trabajan, si uno controla, por ejemplo, por el nivel educativo de la mujer, todo el efecto de la clase del hombre desaparece. O sea, las características propias de la mujer son las que determinan, por ejemplo, ahí el ingreso o no ingreso al mercado laboral. Eso podría ser una pista de que en el fondo hay un efecto autónomo de la posición social de la propia mujer. Súper, Sí. esa era mi duda. Mm. Gracias, Sí. Gabriel. ¿Sí? ¿Quieres decir algo más? Sí, quiero meter la cuchara de dos cosas que quedaron pendientes antes. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Respecto al efecto de edad, respecto como a la demanda de cuidados, esta regresión, este modelo incluye si hay niños en el hogar y el estado civil, o sea, está controlando la estructura del hogar, también si trabajo en casa particular o no. Y en el caso del trabajo doméstico, el efecto de edad es mucho más fuerte porque y si uno ve los gráficos, hay un efecto de edad que es súper claro. En cambio, en el caso del trabajo de cuidados, el efecto es mucho más débil y casi desaparece cuando se incluye la demanda de cuidados, básicamente ahí porque el cuidado sí está muy ligado a que exista demanda de cuidado. Entonces, en el trabajo doméstico, si hay una tendencia a que la gente de mayor edad haga más trabajo doméstico, como por la edad misma, digamos, pero en el trabajo de cuidados, esto está mucho más determinado por la existencia de esta demanda. Y acá, ¿ven el gráfico? ¿No? No, en la misma tabla. Ya, denme un segundo. Ahí sí. Este gráfico ve cuánto tiempo dedica la persona a los cuidados según su edad y cuál es el destinatario del cuidado. Y ahí se puede ver entonces que en el caso de las mujeres es súper claro que la mayor demanda de cuidado se da en la edad de crianza, digamos, y que está muy ligado a la presencia de niños. Y se puede ver ahí cómo a lo largo del ciclo vital eso va afectando. Entonces, claro, el cuidado está totalmente articulado en torno a la demanda de cuidados. El trabajo doméstico tiene una ruta como más propia, digamos, que tiene que ver con la disponibilidad de tiempo. Eso nomás que había notado Muy del punto anterior. decidor, sí, súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sigamos después hablando de estos temas, pero demos paso a la presentación de María Beatriz. Beatriz, por favor. Adelante con tu presentación. Ya, voy a presentar.
Sí, por favor. Adelante. Ya, estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un poco raro porque Ana, o sea, mis compañeros que presentaron antes hablaron netamente de uso del tiempo. Y yo estoy acá, si bien voy a presentarles un estudio que está ahí como en pañales sobre persistencia de la desigualdad de género entre mujeres y hombres, cuidadores y en situación de discapacidad. Mi foco no está puesto precisamente o tan explícitamente sobre el uso del tiempo. Sin embargo, escuchando a mis dos compañeros, yo creo que hay varios elementos que igual se entrecruzan. Entonces, un poco ahí para que no se queden desconcertados de por qué estoy un poco acá. Yo también al comienzo quedé un poco extrañada, pero después que escuché a Ana y Gabriel, me queda súper claro que están conectados los temas sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, para comenzar, simplemente mencionar que la necesidad de cuidado, específicamente entendiéndolo como cuidado de personas mayores o personas en situación de discapacidad, es una realidad creciente tanto en Chile como en la región. Eso en parte tiene que ver con toda la serie de transformaciones demográficas que finalmente ponen este tema en el relieve y efectivamente instan a los distintos gobiernos a hacerse cargo un poco de esta realidad que, como bien dijo mis compañeros anteriores, suele ser bastante invisibilizada y con una fuerte diferencia de género, ¿ya? Simplemente para tener algunos antecedentes de lo que quiero abordar, les coloqué algunas cifras de CACEN, del año 2017, donde se establece que un 14% de la población de 60 años y más, que en el fondo es la que está definida como población mayor en Chile, tiene dependencia funcional, es decir, requiere del apoyo de una tercera persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Y esta cifra llega a aumentar a casi 40% entre las personas de 80 años y más, ¿ya? Es importante también aquí hacer una pequeña salvedad que dice relación con que la encuesta CACEN no mide deterioro cognitivo, y por lo tanto estas cifras posiblemente pueden estar subestimadas. O sea, aquí no metemos o no se pregunta directamente por una persona, por ejemplo, con Alzheimer, no está dentro de esta clasificación, así que hay que mirar un poquito con cuidado dichas cifras. Y en el caso de las personas con situación de discapacidad, la ENDIS, que es la última encuesta del año 2015, estableció que 1 de cada 5 chilenos mayores de 18 años también tiene alguna situación o alguna severidad asociada a discapacidad, y en el caso de los niños de 2 a 17 años es un 6%. ¿Ya? Entonces, lo interesante de estas cifras, como les mencionaba al inicio, dice en relación con entender que, dadas las transformaciones demográficas, el tema del cuidado de personas dependientes o personas en situación de discapacidad es una realidad totalmente presente, importante en nuestro país, que además se va a acrecentar en la medida que sigamos envejeciendo. Y ello finalmente nos genera una serie de desafíos, especialmente en relación a hacernos cargo de las personas mayores que requieren cuidado, pero también de quienes lo proveen, que yo creo un poco ha sido la discusión de las ponencias anteriores. Y en este punto creo que también es pertinente un poquito hablar de la organización social del cuidado como elementos de antecedente. En general, cuando uno piensa en el cuidado, y vuelvo a insistir que yo estoy circunscrita al cuidado más que nada de personas dependientes, uno puede encontrar como tres grandes modelos. Está por una parte el familiar, que ahí Gabriel también mencionó algo, no sé si al final de su presentación, que dice relación con que la familia es el foco central, la institución que se hace cargo finalmente del cuidado de sus miembros. Está el modelo mixto, que es básicamente de los sistemas donde la familia tiene un rol preponderante, pero también el sector público aparece fuertemente también apoyando y ayudando, especialmente a las personas que tienen algún tipo de dependencia más avanzada o severa, como es el caso, ejemplo, uno podría poner como el caso alemán. Y finalmente tenemos un sistema más público, donde es el sector público el que se hace cargo finalmente del tema del cuidado, y la familia más bien tiene un rol bastante secundario, y este es como el tipo de ejemplo en los países más nórdicos, Holanda, etc. En el caso chileno y latinoamericano, por supuesto que nosotros estamos circunscritos al primer modelo, somos un país fuertemente familista, que si bien tiene que ver mucho con la estructura, ¿no es cierto?, o incapacidad todavía estatal, o por la inexistencia todavía de un estado de bienestar fuerte, no hay que olvidar que también hay componentes también culturales que también hacen que la familia sea el pilar fundamental del cuidado,
¿ya? Entonces, elemento efectivamente de un Estado que todavía no tiene un sistema potente para que se haga cargo finalmente de esta temática. Por otra parte, también no hay que desconocer el alto costo del cuidado formal o pagar a un externo, y vuelvo también a reiterar el punto de que hay elementos también culturales, sociohistóricos, que también ponen a la familia en el centro. Ahora, si uno piensa de manera más concreta y evitando un poco los eufemismos, en realidad uno debería ser mucho más concreto y más correcto en pensar que cuando hablamos de la organización familiar del cuidado, en realidad no es la familia la que cuida, sino como ya yo creo que todos los que estamos acá, no hay duda, sabemos que finalmente es una mujer dentro de la familia la que finalmente cumple estas tareas, ¿ya? Entonces es bien importante que esta organización del cuidado en nuestras sociedades termine reproduciendo las desigualdades de género. Como bien dice Gwen Chuan desde la CEPAL, la tradición, la socialización y las relaciones económicas continúan situando a las mujeres en el centro de las tareas de cuidado de las personas mayores y de otros grupos sociales. Entonces es interesante generar un poco y más que nada conocer la tensión y ambivalencia que se genera un poco en este momento, en este punto de nuestras sociedades. O sea, los procesos de modernización efectivamente han permitido que las mujeres se vayan incorporando en otros roles no tradicionales, ¿no es cierto? Que haya un mayor porcentaje de mujeres en el mercado laboral, que haya mujeres participando en la esfera pública, en ámbitos de la política. Pero si nos vamos al espacio doméstico, como muy bien Ana y Gabriel también ahí lo cuantificaron, efectivamente tenemos un espacio doméstico totalmente asimétrico, donde efectivamente las mujeres, pese a trabajar remuneradamente, siguen desempeñando roles de cuidado y también en el ámbito, ¿no es cierto?, de tareas domésticas. Y eso, por supuesto, genera tensiones, genera una sobredemanda y genera finalmente una serie de desafíos y de doble carga, que es un poco lo que hablaba en la primera presentación, que también va generando nuevas exigencias para poder ver cómo avanzamos, en definitiva, hacia una mayor equidad de género en estos temas, ¿ya? Entonces, circunscrito en esa como pequeña introducción, el objetivo básico de este estudio, que vuelvo a señalar que está recién como en pañales, que les voy a presentar algunos adelantos bien incipientes, es describir un poco las consecuencias del cuidado de personas mayores en situación de discapacidad en el bienestar de quienes ejercen este rol en Chile con un enfoque de género. La fuente de datos corresponde a la encuesta de protección social del año 2020, que tiene un N de 8.665 casos. Para los que estén más habituados con el trabajo de base de datos, simplemente mencionar que la EPS levantó esta encuesta presencial como previo a la pandemia, o sea, entre el estallido y la pandemia, y luego tuvo otras mediciones que yo no consideré, simplemente me quedé con esta. Y el análisis, partí con un análisis bivariado, hice un par de regresiones que espero presentárselas de manera bien general, bien, ojalá, vuelvo a insistir que esto es más bien un primer acercamiento. Y para hablar de bienestar, en realidad, y en específico, utilicé los outcomes de salud física, salud mental y la variable de satisfacción con la vida, ¿ya? Para comparar, y un poco lo que traté de hacer es mostrar el escenario de qué pasa cuando una mujer cuida, cuando una mujer no cuida y cuando un hombre no cuida. Entonces, establecí como 4 perfiles para un poco mostrar asociaciones en estas variables. Entonces, vamos a los resultados. Básicamente partir señalando que el 9% de la muestra, que no es menor si tenemos una muestra de más de 8.600 casos, o sea, casi 800 personas señalaron cuidar preferentemente a un padre, o sea, la mayoría de las personas que cuidan efectivamente están cuidando posiblemente a una persona mayor con dependencia, pero también hay un número no menor de que cuidan a hijos y también a la pareja, ¿ya? La tarea del cuidado claramente es una tarea intensa, o sea, más del 68%, perdón, un 68% de los y las cuidadoras cuidan los 30 días al mes, y además hay una gran precarización, puesto que la mayoría es un cuidado informal, que implica finalmente no recibir remuneración por ello. ¿Qué otros datos también aparecen que no son novedosos, pero igual son importantes como colocarlos y tenerlos acá a colación? Que una amplia mayoría de los cuidadores son efectivamente mujeres, estamos pensando en mujeres de mediana edad, con un promedio de 50 años.
La mayoría también cuenta principalmente con educación media, o sea, 48%, y solo un 26% educación superior. Y en cuanto al ingreso promedio del hogar, que también en las exposiciones anteriores se mencionó algo, efectivamente los hogares donde las mujeres, o sea, hay cuidadores, son hogares más pobres, ¿ya? En términos como de comparación del ingreso mensual del hogar. Y igual hay un 45% de quienes dicen cuidar que también están trabajando remuneradamente, pero esa cifra igual es más baja que aquellos que no desempeñan esta labor. ¿Ya? Entonces esos son como algunos de los resultados iniciales. Ahora, lo que quiero hacer es mostrarles algunos gráficos que trata de simplificar un poco la información de estas asociaciones que he ido encontrando. En primer lugar, una de las primeras variables, como les había indicado, dice relación con conocer un poquito en qué está la salud, finalmente, de estos 4 perfiles, y aquí está el total general de la población. Entonces, si nos vamos al total, podemos ver que cerca o la mitad de la población de la encuesta de EPS del 2020 se encontraba bastante, o autopercibía como muy buena o buena su salud. Y si uno mira, en el fondo acá, los hombres cuidadores y los no cuidadores, uno puede ver inmediatamente que ellos están aún mejor que la población general. Por el contraste, en el caso de las mujeres, disminuye el porcentaje de personas que se autodefinen con muy buena o buena salud, y en el caso del otro extremo, de muy mala o mala salud, efectivamente las mujeres cuidadoras tienen un porcentaje mucho mayor, ¿ya? Y especialmente las mujeres que cuidan. Entonces, en este primer gráfico vemos como claramente, en términos de salud autopercibida, los hombres están mejor, e incluso los hombres que cuidan están mejor, ¿no es cierto?, que las mujeres en general, ¿ya? Pero después si uno abre el perfil de mujer cuidadora y no, las mujeres cuidadoras están peor que las mujeres no cuidadoras, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? Que es otro de los outcomes que está disponible en la encuesta, ¿no es cierto? Aquí simplemente les grafiqué la hipertensión y la diabetes, que son dos de las enfermedades crónicas más prevalentes que tenemos hoy en día en nuestro país. Aquí está en el fondo el total. En Chile un 27% de la población señala tener hipertensión, un 15% diabetes. Si bien es menos marcada la diferencia, de todas maneras vemos que las mujeres, especialmente las cuidadoras, tienen una tasa de prevalencia mayor y que es estadísticamente significativa. Y luego tenemos acá también otro gráfico que muestra un poco el tema de actividad física. Nuevamente nos vamos al total, aquí no quise colocar la categoría intermedia, que era algunas veces al mes, sino que grafiqué como la actividad física intensiva, que es aquel que cuida todos los días o varios días a la semana, versus las personas que son más sedentarias y que hacen actividad física algunas veces al año o nunca. Partir señalando que Chile, ya sabemos, es un país altamente sedentario, un 66% de la muestra señala no hacer actividad física regular, solo un 29% sí. Nuevamente lo mismo, si comparamos en el fondo acá, qué pasa con el sedentarismo entre hombres y mujeres, cuidadores y no cuidadoras, vemos una vez más que las que están peor son las mujeres, que es aún peor el caso de las mujeres cuidadoras, y es bien interesante que los hombres que cuidan versus los que no cuidan tienen bastante similar distribución en términos de actividad física. Entonces, pareciera ser que el cuidar no está afectando como un poco ni la salud, por lo menos a nivel variado, ni tampoco como el realizar actividad física por parte de los hombres, ¿ya? Luego, dejo de lado un poquito lo que tiene que ver con los outcomes, ¿no es cierto?, de salud física, y les voy a mostrar los resultados un poco de sintomatología depresiva. La EPS incorporó la escala PHQ-9, una escala que hoy en día se está utilizando en muchas encuestas para medir sintomatología depresiva en la población. Si ustedes se fijan, un 68% de la población, según los datos de la EPS, no presenta o presenta un mínimo sintomatología depresiva, y por el contrario, ¿no es cierto?, tenemos cerca de un 30-33% que presenta algún tipo de síntoma, y aquí están las distintas graduaciones. Claramente la tendencia es similar a lo que les he mostrado. Los que tienen menos sintomatología depresiva son claramente los hombres. Hay una pequeña diferencia, pero no es tan marcada entre cuidador y no. Pero si nos vamos en el caso de las mujeres, presentan tanto cuidadores y no cuidadoras
una mayor prevalencia de depresión. Y si nos vamos al caso de las mujeres cuidadoras, es aún mayor en el fondo esta prevalencia, ¿ya? Entonces, por lo menos a nivel bivariado, efectivamente se encuentran estas pequeñas diferencias que son bastante relevantes. Y luego, el último outcome que les quiero mostrar, previo a mostrarles como el incipiente modelo de regresión en el que estoy trabajando, es la escala de satisfacción con la vida, que es básicamente la pregunta clásica de 1 a 10, ¿cuán satisfecho usted está en su vida? La media de la muestra es de 8 puntos, una escala de 1 a 10, y aquí podemos ver que claramente los que tienen mayor, en el fondo, media son los hombres que no cuidan, pero las mujeres que no cuidan también están bastante satisfechas comparativamente. Y acá, una vez más, podemos ver que son las mujeres cuidadoras las que están en una posición de menor satisfacción con la vida, especialmente con los que no están cuidando, ¿ya? Y simplemente aquí mostrarles como un adelanto, vuelvo a insistir, este es un estudio que está aquí como recién desarrollándose. Simplemente quise mostrar como algunos, y probar algunos modelos de regresión lineal, multinomial, con las variables de depresión, comparar en el fondo percepción de salud y satisfacción con la vida. Incorporé los 3 perfiles y dejé como en fondo como categoría de referencia el hombre que no cuida, e incorporé las clásicas variables también que sabemos que afectan al bienestar, que son las condiciones personales, y los recursos asociados, por ejemplo, a ingreso, educación, si trabaja o no trabaja, si participa en organizaciones sociales, y se tiene pareja, que son como las variables clásicas que nosotros utilizamos como control cuando estamos estudiando temas de bienestar. No los quiero marear mucho con el gráfico, perdón, con la tabla, simplemente relevar que en el caso de la mujer cuidadora comparado con un hombre no cuidador, en todos los modelos resultó ser significativo, o sea, las mujeres cuidadoras presentan mayor probabilidad de sintomatología depresiva, mayor puntos, ¿no es cierto? Mayor probabilidad también de percibirse con mala salud o regular o estar más insatisfecha. En el caso del hombre cuidador, la única significativa, un 10%, fue un poco de satisfacción, pero que en el fondo uno podría asumir que a lo mejor ni siquiera existe diferencia si somos más estricto, en el fondo, en el test de significancia. Y el caso de la mujer no cuidadora es un poquito menos robusta, o quizá ahí tiene como distintos matices según la variable dependiente. Entonces, en el fondo, la mujer no cuidadora efectivamente está peor en términos de depresión que un hombre que no cuida, tiene mayor probabilidad de percibirse con regular salud, pero está más satisfecha. Entonces, ahí hay algunos elementos también que uno podría empezar a limpiar y posiblemente a depurar en el análisis. Entonces, a modo de conclusión, simplemente la idea de esta ponencia, me fui para atrás, era mostrarles, como les digo, ciertos adelantos de un análisis que estamos realizando reciente, pero que confirman, si bien la técnica es bastante simple, estamos básicamente haciendo asociaciones, pero de todas maneras confirma la idea de que las mujeres suelen estar en una posición más desventajada que los hombres, especialmente si éstas realizan cuidado. Entonces, lo interesante de estos datos es que muestran cómo las mujeres efectivamente tienen una peor salud, tanto física como también de salud mental, como también percepción de satisfacción con la vida. Y en el caso de los hombres, el cuidado, al menos en esta primera como incipiente acercamiento, no muestran diferencias marcadas. O sea, si comparamos hombres que cuidan versus los que no, parece ser que el impacto ahí no es tan fuerte. Y ahí me surge la pregunta, y esto es como una hipótesis que estoy tratando como de elaborar con más detalle, pero tiene que ver con qué se entiende por cuidado. Porque también hay cierta literatura que menciona que muchas veces cuando tú preguntas a un hombre si cuida, puede decir que sí, pero en la práctica, si uno no tiene el detalle de qué finalmente se considera ese cuidado, puede pasar muchas situaciones en que él se autodefine como cuidador, pero en definitiva hay otros cuidadores como complementarios que hacen la pega más amena. Es como pensar no sé, en una pareja de personas mayores
donde posiblemente quizás la señora, la mujer tiene algún problema. Entonces, claro, vive con el marido y el marido, si tú le preguntas, te puede decir que es el principal cuidador, pero puede ser que finalmente haya hijas dando vuelta, haya hermanas dando vuelta. Entonces, ahí me parece como bien interesante avanzar hacia qué se entiende por el cuidado, porque yo creo que no todos entendemos lo mismo. Y como bien mostraba ahí, ¿no es cierto?, Gabriel, cuando describió las tareas de cuidado doméstico, uno habla de que el cuidado es muy distinto, o sea, es muy distinto como él mostraba las cifras de ir a la cocina versus ir a comprar. Y eso también me acuerdo que en el caso de la crianza de niños también aparecía en la NUTS esa pequeña reflexión de qué se entiende, porque habían datos que mostraban que había un mayor horas, que hoy en día los hombres chilenos ocupaban más horas en el cuidado de los niños, pero cuando uno abría como la caja negra de qué se entendía por cuidado, en realidad lo que hacían era jugar, o sea, las horas de juego habían aumentado, pero si uno iba como al cuidado real, así como bañar, dar comida, seguían siendo las mujeres. Entonces, creo que quizás está pasando algo con estos datos. Lamentablemente, la EPS yo no puedo indagar un poquito más en qué se entiende, pero tengo como ciertas sospechas que quizá hay algo ahí de por qué finalmente no encontramos diferencia entre hombres que cuidan y no. Y lo otro tiene que ver básicamente con la idea de la vulnerabilidad acumulada, o sea, cómo pensar también que las mujeres a lo largo del curso de vida, desde que nacemos, estamos en una posición desventajada, entonces siempre estamos peor que los hombres cuidando o no cuidando. Entonces también ahí hay un tema interesante que Gabriel un poco hablaba de estas estructuras, ¿no es cierto?, de clase, que también yo creo que ahí hay algo que uno podría también tomar como posible explicación. Y simplemente para terminar, todos estos datos, yo creo que todos los estudios que también ahí Ana y Gabriel han mencionado, nos hacen como visibilizar y una vez más pensar en cómo generar políticas para avanzar finalmente hacia una mayor igualdad de género, específicamente pensar en una mayor corresponsabilidad, pero entendiendo que es responsabilidad de todos, o sea, desde la familia, desde el Estado, sector público, comunidad, etcétera. O sea, el poner el acento en que el cuidado es un derecho universal y que finalmente es responsabilidad de todos hacernos cargo de él, yo creo que es lo más importante para finalmente poder avanzar hacia una mayor igualdad de género en estos temas. Gracias. Gracias, Beatriz, súper interesante también todo lo que estabas comentando. Me voy a tomar la palabra. Bueno, felicitaciones por la No me pasé el tiempo, ¿no es cierto? Un minuto, ¿no? Ya estamos bien. Así que, sí, no te preocupes. Y tenemos hasta las 5:15, así que ahora vamos a abrir los micrófonos de todos, quien quiera comentar, hacer preguntas. Pero antes me gustaría solamente mencionar eso que tú decías de, bueno, tu investigación da importantes luces y es súper ilustrador acerca de las desventajas que tienen las mujeres como cuidadoras. Y claro, y una de las políticas en que uno pudiera pensar es corresponsabilidad, pero también cómo cuidamos al cuidador, ¿verdad? Porque una cosa es que te puede apoyar alguien, pero también tiene que ver con medidas un poco reparadoras también o de acompañamiento a los cuidadores, o sea, todo lo que yo soy economista, no soy del área de la salud, pero sí lo he escuchado, el estrés del cuidador y todo lo que los cuidadores sufren cuidando. Entonces también cómo potenciar eso, o sea, tu investigación muestra claramente los peores niveles de salud. Sí, o sea, efectivamente, yo reconocer que yo tomé estos datos y yo siempre tengo la intuición que las mujeres estamos mal, pero efectivamente fue bien revelador y como que uno es como, pucha, los datos tienen, mi intuición tiene razón, es como un poco, ahí como uno tiene sentimientos encontrados. Pero efectivamente el tema del cuidado es un tema que afecta profundamente la vida de las mujeres principalmente, también hay hombres que cuidan, no quiero desmerecer que hay muchos hombres que igual hoy en día están haciéndose cargo del cuidado, pero claro, la magnitud siguen siendo las mujeres, las mujeres. Ahora, simplemente quizá no va a tu pregunta, a lo que tú estabas preguntando, pero también quería poner sobre colación un tema bien importante, que justo esta semana estamos en plenas elecciones
Yo creo que es bien importante también la visibilización de estos temas. Si uno mira, yo también soy parte de MICARE, que es el Instituto Millennium para la Investigación del Cuidado. Sacamos recién hoy día un documento sobre qué dicen los candidatos sobre este tema. Entonces uno piensa que estos temas hace un par de años atrás nadie le importaba, nadie se preocupaba del cuidado. Y hoy en día al menos todos los candidatos, o 5, 6, la mayoría tienen temas de cuidado en su agenda, ¿no es cierto? Entonces, algunos tienen esta idea de un sistema nacional de apoyo y cuidado, otros tienen definiciones más amplias, pero yo creo que se está tomando el peso tanto en la agenda pública, pero también en la investigación. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, pero también me da gusto estas instancias y también como hay investigadores jóvenes que también se van interesando en estas temáticas. Así que hay que ahí estar poniendo un bastión permanentemente, yo creo. Así es, súper. Además que con la pandemia, o sea, esto ya sabíamos que estábamos en una crisis de los cuidados, los que estudiamos estos temas ya de alguna forma lo conocíamos, pero con la pandemia esto quedó en evidencia para todos porque se terminó el cuidado, cerraron las escuelas, los jardines infantiles, las ayudas al trabajo doméstico, y para todos fue transversal el tema de los cuidados, y por lo tanto se hizo un tema más prioritario. Así que sí, Sí. estoy de acuerdo. Está por acá Gabriela, que Sí, Gabriela dejó una pregunta en el chat. y también Gabriela, por si a alguien le interesa, está lo que les comenté de esta comparación de los programas presidenciales de cuidado. Que si a alguien le interesa ahí, puede echarle una mirada también, que siempre bueno. Ahí está el link en el chat. Muchas gracias. Gabriela pregunta si es que conoces, bueno, tú Beatriz, o quizás Ana o Gabriel, que si existe algún ejemplo o experiencia de buena política o programa para apoyar la salud mental de las personas cuidadoras en Chile o en el extranjero. ¿Puedo contestar yo? No sé si Ana o Gabriel quieren. Bueno, voy yo. En el caso de Chile es importante mencionar de que si bien todavía tenemos un Estado que no ha logrado articularse institucionalmente como para afrontar el tema del cuidado, igual hay buenas iniciativas. O sea, si uno mira el programa de cuidadores domiciliarios, es un programa que quizás todavía le falta cobertura, no tiene las lucas suficientes, pero igual hay un programa bien interesante, sobre todo está focalizado para personas postradas, entonces ahí por lo menos hay toda una iniciativa que aborda el tema del cuidado, del apoyo al cuidador o a la cuidadora, y ahí efectivamente en la pregunta de Gabriela hay apoyo también a la salud mental. Y hoy día, también hace un par de días atrás, también se promulgó una ley donde también se le asegura en el fondo, se me fue la palabra, pero en el fondo la preferencia para las personas que cuidan en todo el Plan Nacional de Salud Mental. ¿Ya? Entonces hoy en día, al igual que las personas en situación de discapacidad y personas que tienen preferencias para la atención en materia de salud mental, se agregó también los cuidadores. Entonces también eso es un hito bien relevante. Y ahí hay un registro de cuidadores, porque me imagino, no sé, Camila, que Ese es el gran problema. Yo creo que efectivamente no existe un registro. O sea, ahí nuevamente caemos en cómo hacemos operativa la buena intención de la ley. Yo creo que, claro, ahí queda mucho desafío por hacer, pero ya al menos que esté la buena intención, yo creo que se va avanzando de a poquito. Yo creo que claro, ahí hay que preguntarse todas esas cosas más administrativas, de cómo identificar a quien cuida. En el caso de las personas con situación de discapacidad, uno podría pensar en el registro del COMPIN, que en el fondo es como el típico carnet que tienen las personas con discapacidad, pero también hay que saber que en Chile no toda la gente con discapacidad está inscrita en el COMPIN, entonces efectivamente es bien difícil. Todavía nos queda mucho camino para poder efectivamente identificar. Así es, pero como dices tú, qué bueno que exista al menos la intención, ahora hay que hacer la baja, la implementación. Sí, exacto. Sí. Ana, Gabriel, algo que quieran comentar a las demás personas que nos han acompañado en la sesión, si quisieran comentar. Sí, yo quería comentar que como que la encuesta nacional de uso del tiempo entrega harta información, y me parece súper interesante lo que hizo Gabriel, que definitivamente le sacó mucho más provecho. Por eso yo decía que
que lo mío era como una introducción probablemente a la mesa, pero nada, me llamaba la atención respecto a los datos que presentaba Gabriel, que aun cuando tenemos una diferencia y logramos acercarnos en algunas como clases sociales a la igualdad, no, nunca como que es total. Y, y nada, como una reflexión más que nada, como que yo siempre como mujer también me pregunto, ¿y ahí cómo lo hacemos? Yo vivo sola, hago mi trabajo doméstico, no lo puedo compartir con nadie, entonces no me molesta. A pesar de que tampoco hago tanto como 5 horas de trabajo doméstico diario, pero claro, cómo avanzar hacia la igualdad, creo que ahí está la dificultad, porque ya vemos que ni siquiera, como incluso en las clases cuando nos acercamos más, no está eso. Claro, ahí en términos de hallazgo, lo mismo que decía tú al final, pues como que no importa qué variable meta uno a un análisis, es innegable que es un efecto de género, porque el efecto de género es totalmente transversal a cualquier sector social, a cualquier, o sea, como, no sé qué más habría que hacer para encontrar como un subgrupo igualitario en la sociedad, yo creo que no, probablemente no hay, y ahí claro, hay una combinación y hay cuestiones como que es claro que el Chile, claro, es difícil salir de esa desigualdad, pero Chile es un caso extremo, y ahí yo creo que hay mucho espacio para el arreglo institucional primero de eso, y después hay una parte como quizás que es más cultural, que siempre es más difícil de abordar, pues hay una actividad de socialización, cuestiones más estructurales de cómo está articulado el mercado de trabajo, que eso requiere como quizás quizás hay que pensar que hay una parte que es como meterse en la casa y ver qué pasa ahí, pues, y eso tiene que ver con como luchas culturales al final del feminismo que van más allá de lo que se puede hacer de forma institucional, yo creo, aunque bueno, se puede promover la corresponsabilidad, pero en general yo creo que las condiciones para la igualdad, y eso requiere tanto como desigual, como al final viendo las diferencias de clase, pues requiere que haya menor desigualdad en términos generales en la sociedad, y luego en ámbitos más específicos, lo que tiene que ver con acceso a servicios públicos, cuestiones de socialización y así. Pero sí, yo diría esas dos cosas. Hay una parte que tiene que ver con el cambio social que va más allá de la acción del Estado quizás, pero sí en términos de institucional todavía tenemos muchos legados maternalistas, incluso leyes como formalmente neutras que generan efectos muy desiguales. Pues no sé, como el efecto de tener un sistema de capitalización individual en las AFP, cuando eso se choca con la realidad de las trayectorias laborales de las mujeres por los cuidados. Eso genera, entonces, las partes neutras de la ley, del sistema que tenemos, generan desigualdad de género, y encima tenemos legados maternalistas como el ponerla solo para mujeres, la ley de esa cuna, y cuestiones que van reproduciendo institucionalmente ese orden. Entonces, yo creo que hay que ir pensando, y ahí claro, como en el fondo tiene que ver con reducir la desigualdad social en general, se va chocando con cuestiones de lucha política que son muy intensas. Al final como reducir la desigualdad, al final es como el último bastión, no sé, voy a empezar a hablar de reforma tributaria, de cambiar el sistema de seguridad social en el país, y eso ya es como, es cuestiones que se van volviendo mucho más tensas en ese sentido. Súper interesante esta dualidad entre instituciones y culturas y como qué es lo que lleva a qué, si al final el cambio cultural se da por la institucionalidad, al revés, la institución lleva al cambio cultural. Respecto a los datos, hace un mes o algunas semanas atrás, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó la encuesta de bienestar social que tiene algo de tiempo. Que quizás se podría actualizar porque 2015, prepandemia, no sé si quisieran actualizar sus estudios quizás, sería súper interesante que la miraran. Yo personalmente no he mirado con detalle los datos, pero sí algunos reportes que publicó el ministerio y hay variables de tiempo asociadas. Sí. Entonces, Está buena ahí la base, además o sea, está anclada en el panel que hicieron en CACEN. Igual ahí hay como datos panel de COVID. de COVID. Entonces ahí hay algo interesante. Está dentro de los pendientes de las bases que uno quiere mirar y que nunca tiene tiempo. Yo también Pero está ahí, estoy. está ahí. Ya, pues, habrá que mirarlo. Sí, y un comentario, Ana, lo que decía un momento de como de mayor profundidad en el análisis. Bueno, llevo más años de los que me gustaría reconocer en esto, era mi tesis de pregrado, que al final la defendí mientras hacía el magíster, o sea, yo como 4 años con, o sea, bueno, ya lo terminé,
editando escribir artículos ahora. Lo que sí, tengo muchas cuestiones procesadas, como generar variables que no están, y tengo variables que conseguí por transparencia, así que si después queréis contactar y no sé, hay mucho ahí que fue picar piedra durante mucho tiempo que te lo puedo pasar. Como está todo hecho en script reproducible, que podemos hablar. Bacán, muchas gracias. Sí, voy a mencionar respecto a lo que decía, como esta desigualdad se repite también como sistemáticamente a través de las leyes, incluso cuando tenemos leyes como algo, por ejemplo, que llama la atención es que en Chile tenemos una de las leyes más avanzadas de postnatal a nivel mundial, en el sentido de cómo se distribuye el tiempo y el pago de la licencia. Pero está el pero de que el postnatal es optativo para el hombre, entonces ahí se rompe esa igualdad, y a pesar de que los hombres podrían tomarse 3 meses de postnatal, no lo hacen, y de hecho las estadísticas muestran que creo que el Muy 0,2% poquito. de los hombres se toma este postnatal. Incluso muy pocos se toman los 5 días que son obligatorios, o sea, como que se los toman, digamos. Que no es obligatorio, Em, como dices tú. Como decía también Gabriel, hay varias cosas de varias leyes que están como la buena intención, pero si uno va más al detalle como cultural, chocan finalmente con que hombres no se toman el postnatal porque finalmente es mal visto. Es como... y hay un poco, simplemente también reforzar una idea que creo que también es bien importante en el ámbito que yo me muevo, que tiene que ver con algo que también Gabriel mencionó, de temas de sala cuna, de, bueno, pues Natal, que estás mencionando tú, Ana, pero tiene que ver con cómo generamos políticas pro igualdad, porque en el caso de los cuidadores, una de las típicas como políticas externas que siempre se tratan como de homologar es lo que pasó en España, que es básicamente remunerar el trabajo de cuidado. En el fondo, en España, hace un par de años atrás se generó la ley de dependencia y las cuidadoras especialmente empezaron a recibir un salario y que en un momento uno puede pensar, bueno, es una buena opción porque se está remunerando por un trabajo que efectivamente debiera hacer, pero finalmente tiene como la contracara de seguir profundizando la desigualdad de género, porque finalmente si las que cuidan son mujeres y le estás pagando por quedarse en la casa cuidando, entonces ¿cómo avanzamos finalmente? Porque sabemos que una mayor equidad se construye finalmente con haya mayor participación, mayor educación, en otros ámbitos. Entonces, ahí también me parece súper interesante el contrapunto que Gabriel hizo, porque por lo menos en materia de cuidado de personas mayores, ahí estamos súper también en ese límite de cómo efectivamente las reconocemos, en el fondo visibilizamos el cuidado, lo recompensamos, pero no caemos en el otro lado de seguir profundizando la brecha. Yo creo que ese es como el gran desafío en todos estos temas. Algo que quería mencionar y que era lo que había olvidado, era que claro, también hay que mirar que muestran los datos respecto a las parejas no heterosexuales. Entiendo que, o sea, los estudios muestran que se distribuye de forma más equitativa el trabajo en ambas personas, dado que no podemos como identificar diferencias de sexo, o de género, depende. Pero claro, tal vez hay que mirar qué dicen los datos sobre eso. Gabriel avanzó harto con las parejas heterosexuales, así que eso igual sería como interesante. A pesar de que obviamente el número va a ser muy chiquitito y va a ser difícil de captar. Pero la muestra de la ENUT es muy grande, así que quizás se puede sacar ahí 300 casos. Y aparte que lo que habría sería la confusión del hogar, pues no el autorreporte de homosexualidad, que eso siempre es bajísimo. Habría que ver. ¿Alguien más que quisiera comentar, cerrar? Ya estamos llegando al final de la sesión. Solamente me queda agradecerles por sus trabajos, de verdad, es un tema muy contingente, que hace falta mayor evidencia para poder tomar decisiones, así que nada, pues me parece súper bien que estén trabajando en esto para poder dar luces, para buscar soluciones a estas brechas de género en el uso del tiempo y avanzar en un cuidado más equitativo. Bien. No sé si algo más. Antes que eso. Por mi parte no. Bueno, también me gusta mucho esto que
se generen los lazos entre investigadores, así que Gabriela, Ana, espero que también esta conferencia haya servido también para conectarnos y bueno, y seguir en contacto. Muchas gracias, Súper. Bárbara. Muy bien. Muchas Por el gracias y programa, seguimos en presentaciones. contacto. Que estén bien. Chao, Que estén gracias. bien. Chao. Buena Chao, tarde. chao. Chao, chao. Igual, gracias.